Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida al podcast de El Trozo, un espacio que invita a perder la noción del tiempo hablando de salud, arte y espiritualidad. En el capítulo de hoy vamos a entrar de lleno en la medicina del dolor. Y para ello me he venido a Valencia para entrevistar a una de las personas que más sabe sobre este tema, todo un experto en la medicina del dolor, el doctor Arnaldo Puigbó. Arnaldo se formó como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. Y después de ello hizo nada más y nada menos que 4 especialidades. La especialidad de anestesiología, de neuroanestesia, de medicina crítica y de manejo clínico del dolor. Además, ha sido profesor en el máster de fisioterapia, profesor de anestesiología y profesor de manejo clínico del dolor. Así que, como podéis ver, es un auténtico experto del tema. En la entrevista de hoy hablaremos de temas como cuál es el mecanismo biológico del dolor, la relación entre el dolor y las emociones, por qué algunas personas sienten más dolor que otras, cuáles son las técnicas más efectivas para reducir el dolor y la manera mejor de envejecer para no sentir dolor en la vejez. Así que sin más dilación, vamos a la entrevista. Buenos días, qué bueno estar aquí contigo. Buenos días, Arnaldo. Para mí te he de decir que la entrevista de hoy es muy especial porque es la primera vez que me muevo de casa, o sea, de donde normalmente grabo. Me he traído todos los bártulos estos a Valencia porque tenía muchas ganas de entrevistarte y era una entrevista que me hacía mucha ilusión. Es una alegría, estamos aquí contigo, somos amigos y en lo que tú quieras podemos ayudar. Perfecto. Pues quería empezar preguntándote sobre tu especialidad, porque tú eres doctor, pero luego te has especializado en varias cosas y en especial en el manejo clínico del dolor. ¿Puedes hablar un poco de esta especialidad que hiciste? Sí, la especialidad del dolor es tratar de ayudar y orientar a los pacientes que tienen dolor. La gente piensa que tenemos dolor y es un solo tipo de dolor. Y es lo mismo tomarse para un dolor de cabeza o para un dolor abdominal o para un dolor en una pierna. Se toman un paracetamol y todo es lo mismo. No, algunos pacientes necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces, cuando el dolor se hace rebelde y se hace intratable, nos los envían a nosotros para que nosotros resolvamos el problema. Y los orientemos y resolvamos y le devolvamos la salud y la alegría al paciente. ¿Y qué era en esta especialidad? O sea, ¿qué tipo de rotaciones hacíais o qué veíais durante la especialidad? Durante la especialidad, nosotros éramos un centro de referencia a nivel nacional que nos permitía ver pacientes de todo el país. Y era el centro más importante de atención de dolor del país. Y eso permitía que nosotros viéramos todo tipo de patología. Entonces veíamos pacientes con dolor oncológico, pacientes de dolor postraumático, neuropático, psicológico, dolor, todo tipo de dolor. Entonces eso permitía que tuviéramos una formación completa del dolor. Todo esto, para poner a la audiencia en contexto, en Venezuela, ¿no? ¿En qué hospital era? En el Hospital Militar Carlos Arbelo. Estuve trabajando allí y posteriormente me quedé como colaborador docente del posgrado. Perfecto. Pues quería preguntarte sobre los mecanismos fisiológicos del dolor, si podías explicar para una persona que tenga los conocimientos básicos de biología o de medicina, o sea, que gente que no sea especialista en esto, para que pueda entender, por un lado, para qué sirve el dolor, cuál es su función biológica, y segundo, cómo funciona el sistema en el que sentimos dolor. Básicamente, el dolor es un sistema de alarma que nos permite saber que se nos está produciendo un daño en el cuerpo. Entonces, si uno se quema, retira la mano inmediatamente porque si no continúa el daño. Si uno se golpea, busca la manera de resolver el dolor que se le produjo, porque eso es el dolor lo que le hace buscar resolver ese problema. Entonces, simplemente es un sistema de alarma. Entonces, el sistema de alarma son diferentes sistemas de alarma. La gente piensa que hay un solo sistema de alarma, lo cual no es verdad. Cuando tenemos un dolor de la musculatura, del dolor del cuerpo como tal, ese dolor es un dolor
que tiene unos receptores específicos completamente diferentes a los dolores de un dolor de abdominal. Ese es un dolor completamente diferente. Y si se nos dañó un nervio, es otro dolor completamente diferente. Si tenemos un paciente con un dolor oncológico, es un dolor completamente diferente. Fíjense que son vías diferentes y tienen que ser tratados de manera diferente y con enfoques diferentes, lo cual nos va a permitir resolver el problema. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente cuando un paciente tiene dolor, se engloba y se pareciera que todo es lo mismo. Y no es lo mismo. Hay un diferente tipo de dolor que tiene sus receptores y mecanismos específicos de conducción de dolor. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el dolor de cada paciente para poderlo orientar. Por ejemplo, si yo ahora mismo me pincho con algo, para poner un tipo de dolor que sea bastante comprensible, que nos pueda pasar a todos. Ese dolor es un dolor somático. Es un dolor somático que tiene unos receptores específicos que entran a través de la columna por la parte de atrás y suben hasta el cerebro y ahí se captan y se entienden. Entonces, allí entendemos que nos pinchamos, pero con eso es rapidísimo, entonces permite que tú rápidamente retires tu mano. Es un dolor somático. ¿Y el cerebro sabe distinguir entre estos tipos de dolor? Por ejemplo, ¿sabe distinguir entre un dolor de estómago que viene por otra vía distinta o un dolor de que me he pinchado? ¿Sabe distinguir esto? Sí, sabe distinguir. De hecho, tú te tocas donde te duele. Entonces, cuando el paciente inmediatamente se lleva la mano a donde le duele. Me duele el abdomen. Ay, me duele muchísimo el abdomen. Es un dolor completamente diferente y él sabe que es diferente. Entonces, te dice, cuando me estaba doliendo el estómago, me puse a sudar. Estaba sudando de puro dolor. Fíjate que el dolor del pinchazo no te hace sudar. Es otra cosa completamente diferente. O yo tuve un herpes y entonces la persona te dice, tuve un herpes y yo ahora siento frío, siento calor, siento que el roce del viento yo no lo puedo tolerar. Ese es completamente diferente y el cerebro te indica a ti que hay. Pero el que tiene que escuchar es el médico. La cuestión es si el dolor es un mecanismo del cuerpo para advertirnos de que hay peligro en alguna situación. Claro, yo en esto de, por ejemplo, pincharse o quemarse, está claro que es que tienes que apartar la mano de ahí porque puede dañarse tu tejido. Pero puedo pensar en otro tipo de dolores que no necesariamente parece que haya peligro de dañarse, ¿no? Por ejemplo, si tienes migrañas, que puede ser un tipo de dolor, ¿de qué te está avisando el cuerpo en este caso? Te está avisando que hay alguna patología que tiene que ser estudiada. Entonces, ese dolor de la migraña te permite a ti acudir a un especialista para poder resolver eso. Entonces, es un sistema de alarma. Pero, ¿qué sucede? Que si el dolor se prolonga en el tiempo, y al prolongarse en el tiempo, ya se producen cambios estructurales en el cuerpo. Y al producirse esos cambios estructurales, eso condiciona que el dolor ya se convierte en un dolor crónico. Y el dolor, al volverse crónico, tiene que ser tratado de una manera completamente diferente al dolor agudo. Y los especialistas en dolor son los que pueden ayudar a resolver ese problema, cuando el dolor es agudo y cuando el dolor es crónico. Es que esto es muy interesante porque me hace pensar, si el cuerpo nos está avisando de que hay algo a lo que no estamos prestando atención o que deberíamos revisar con un especialista, por ejemplo, todo el consumo de fármacos que nos ayudan a paliar el dolor, obviamente hay momentos en los que puede ser necesario, pero no hay peligro de que estemos tapando un aviso del cuerpo y no estemos tratando la raíz de ese dolor. Así es. Llega un momento en que los mismos fármacos hacen daño. Entonces, el fármaco tiene que ser guiado, muy bien guiado para que no nos haga daño. Los fármacos son necesarios, pero tienen que ser utilizados de una manera correcta. Si un paciente con dolor, con cáncer, inmediatamente la lógica que se utiliza es que se le pone morfina. El día que llega se le pone morfina. Pero si tú le pones morfina en las etapas iniciales del cáncer, cuando lleguen las etapas avanzadas, ¿qué le vamos a poner? Entonces se convierte en un problema. Entonces en ese momento hay que
orientar la terapéutica para que la terapéutica resuelva el problema y no que se convierta en un problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos fármacos que se estuvieron utilizando y se han estado utilizando en la medicina que ya se han convertido en un problema de salud pública, porque ahora los pacientes se hacen adictos a esos tratamientos y no hay manera de quitarle el tratamiento. Entonces tiene que venir un especialista en dolor para hacer el destete de esa adicción. Entonces, por eso es que es tan importante la presencia dentro del equipo sanitario, el especialista en dolor es una ayuda para poder orientar y acompañar a los pacientes con dolor. Estoy totalmente de acuerdo, creo que esto es muy importante. Y hay un tema relacionado con el dolor que a mí me genera mucha curiosidad, que es la subjetividad del dolor. Es decir, yo veo que hay personas a las que un mismo estímulo parece hacerles sentir mucho más dolor que a otras. Eso es correcto. ¿Por qué ocurre esto? Eso es correcto, porque fíjate qué pasa. Esos son unos receptores, como si tú tuvieras este micrófono que tenemos aquí. Si el micrófono tiene muy baja sensibilidad, no escucha. Pero hay pacientes que con muy poco sonido se le produce dolor. Entonces, no se puede entender y no se puede comprender que tú metas a todos los pacientes en el mismo tipo y todo el mundo tiene que tener la misma respuesta frente al dolor. Eso es irreal. Cada persona tiene que ser tratada diferente porque cada persona tiene una sensibilidad diferente. Y esa subjetividad del dolor también va dada por las experiencias previas. Si en las experiencias previas, supongamos un paciente acude a una emergencia y fue tratado bien, le fue muy bien, lo trataron, él viene sin aprehensión porque sabe que lo van a ayudar. Pero si una vez anterior él le fue muy mal tratado, ya él viene con una subjetividad de que le fue muy mal la vez anterior y entonces él viene con aprensividad frente a lo que se le vaya a hacer. Entonces hasta eso influye en las características del tratamiento y del dolor. O sea que me imagino que habrá, por un lado, unos componentes genéticos que pueden hacer que esos receptores del dolor tengan mayor o menor sensibilidad, ¿no? Por así decirlo. Eso sí. Y pero luego hay pacientes que también tienen agenesia del dolor. Hay pacientes que hay niños que nacen sin dolor. Entonces se fracturan los huesitos y no se enteran, se queman y no se enteran, se arrancan un dedito y no se enteran, porque ellos se pueden morder y no se enteran. Y esos niños que no tienen dolor en su cuerpo mueren muy jóvenes porque no tienen esa alarma para poderse preservar su cuerpo. O sea, así como hay gente que tiene agenesia del dolor, hay gente que tiene hiperalgesia del dolor. Entonces son pacientes que tienen que ser vistos en su contexto personal. Y de estos factores que decías que no eran genéticos, sino que pueden venir por experiencias pasadas, o sea, ¿cómo puede ser que yo, por ejemplo, por haberme sometido a un tipo de tratamiento que me ha causado dolor o lo he pasado mal, ya mentalmente cree que mis receptores del dolor sean más sensibles? Sí, porque ahí la corteza cerebral sí actúa pensando en cómo le fue la vez anterior. Y entonces modifica su actuación frente al dolor. Entonces viene con una gran aprensividad de lo que se le va a hacer. Entonces él está aterrado porque él le fue muy mal la vez anterior. En cambio, el que fue tratado adecuadamente, que fue tratado con cariño, ese paciente responde de una manera afable frente al nuevo proceso que tiene. Entonces, digamos que en este segundo caso no es tanto la sensibilidad de los receptores, sino es la interpretación que hace el sistema nervioso central, claro, de ese estímulo. Sí. Nosotros somos seres que tenemos una variable. ¿Cómo se constituye el hombre? El hombre se constituye por una base, que es la parte biológica, un lateral de la pirámide, que es la parte psicológica, una parte social que modifica y un espíritu que envuelve todo. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte biológica manda, pero la parte psicológica y la parte social también manda. Entonces, tenemos que equiparar todas esas partes para que el hombre esté equilibrado, si no, no. Qué interesante esto. Claro, ver desde más perspectivas, ¿no? Que el dolor no es solo una cuestión biológica. Y mecánica no es. Hay un caso que, bueno, ya he conocido a varias personas que les ocurre esto, pero que de alguna manera hay gente que siempre está reportando
sentir dolores por distintas partes del cuerpo, le van cambiando, que si molestias en la digestión, que si dolores musculares, ¿no? Como que parece haber gente que reporta síntomas de dolor, pero que cuando le hacen pruebas en biomarcadores, cuando le hacen pruebas de imagen médica, no se encuentra nada aparentemente patológico. Por ejemplo, la fibromialgia podría ser un caso de esto, ¿no? Que la gente siente fatiga crónica, pero no se ve nada alterado. ¿Cómo puede explicar la medicina del dolor estos casos? Esos casos son, fíjate qué pasa, allí hay una serie de situaciones que tienen que ser vistas completas. La parte biológica, cuando el dolor se persiste en el tiempo, en el momento que el dolor persiste en el tiempo, se producen cambios defensivos que se llaman posturas antálgicas para tratar de defender el dolor. A mí me duele la pierna, pues apoyo poco esa pierna, la otra pierna la sobrecargo con el esfuerzo y empiezo a tener cambios a nivel de todo mi cuerpo. Pero ¿qué pasa con eso? Si se mantiene en el tiempo, ya tengo cambios a nivel de la cadera, luego tengo cambios a nivel de la columna, tengo cambios, en todo el cuerpo voy teniendo cambios. Y si el dolor persiste en el tiempo, empiezo a tener cambios en otras partes de mi biología. Tengo cambios entonces en la parte abdominal, tengo cambios en la parte respiratoria, tengo una serie de cambios inherentes a lo que ya yo produje. Entonces, tenemos que resolver siempre el primer problema, el problema inicial que desencadenó todo. Y luego de ahí no podemos olvidar en resolver todos los otros del cortejo sintomático, porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿crees que a veces cuando a una persona que reporta tantos dolores y simplemente le dice el médico, es psicológico, realmente, o le ponen una etiqueta, por ejemplo, tienes fibromialgia, este enfoque no está realmente ayudando al paciente a... No, porque tenemos que buscar cuál es la causa primaria. Si resolvemos la causa primaria, el dolor se va a quitar. Pero tenemos que acompañar a ese paciente hasta que ese proceso se resuelva. Entonces, nosotros tenemos, como personal de salud, tratar de que ese paciente vuelva a su estabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este es un enfoque que tiene que ser multidisciplinario. Entonces, los médicos especialistas en dolor trabajan conjuntamente con los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, los fisioterapeutas, los osteópatas, todos en un conjunto para poder lograr que ese paciente se optimice su salud y vuelva a la normalidad. Este tema me conecta con otro, que es la relación entre las emociones y el dolor físico. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que a veces cuando nos ocurren emociones fuertes o traumas se pueden quedar almacenadas en el cuerpo de alguna manera, y me imagino que esto puede estar muy conectado porque luego hay gente que siente tanto dolor o que le acompaña dolor crónico, que tiene tantas tensiones. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Cuando hacemos la historia clínica, tenemos que averiguar cuál fue el motivo que inició el proceso de esto. Al inicio, normalmente, si ha pasado mucho tiempo, el paciente lo olvida o lo da por olvidado. Pero si empezamos con calma a averiguar qué pasó, siempre hay un desencadenante. Y si uno visualiza el desencadenante y logra revertir ese evento, el paciente recupera su salud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ha tenido tantísimo tiempo con dolor, él responde también psicológicamente porque se siente frustrado, se siente triste, se siente disminuido y socialmente empieza él a cambiar también su parte social, porque en ese momento entonces los hijos dicen, ¿hasta cuándo te quejas tú de este dolor? Los hermanos dicen, este siempre anda con un dolor y él no tiene el dolor porque quiere, él tiene el dolor porque sufre. Entonces él necesita resolver el problema. Entonces, en un inicio fue un problema biológico, después tiene el componente psicológico que él mismo empieza a entristecerse, a sentirse mal porque persiste el proceso y nadie lo entiende. Y por último, la parte social se modifica porque pierde el trabajo, las situaciones económicas se complican y entonces ya tienes un inherente social que también infiere sobre el proceso del dolor. Entonces, si queremos resolver el dolor, tenemos que inferir
en la parte desencadenante, que fue su parte biológica, claro está, pero posteriormente acompañarlo en la parte psicológica y en la parte social para que se rehabilite. ¿Y se sabe exactamente qué mecanismos hay a nivel más fisiológico de por qué cuando vivimos una emoción muy fuerte en un momento determinado de nuestra vida se puede quedar una zona del cuerpo tensa por muchos años o puedan empezar a haber estos problemas físicos? A mí me gustaría hacer un ejemplo. Fíjate qué pasa. Una mujer era una mujer joven y ella quería tener hijos. Y en un momento dado hizo un cáncer de útero muy complicado y hubo que hacerle una histerectomía. Pero es que ella no quería por ningún motivo que le hicieran la histerectomía porque ella quería tener sus hijos. En ese momento le hacen la histerectomía y ella queda con un dolor terrible en la región abdominal, pero un dolor impresionante. Se fue tratando y ella en un momento dado se logró, cuando se tocó la cicatriz de la histerectomía y se liberó la cicatriz de la histerectomía, ella hizo lo que se llama una liberación somatoemocional y ella recordó, incluso estando bajo anestesia, recordaba el momento en que le hicieron la histerectomía porque ella no quería perder el útero. Cuando ella resuelve ese problema, en ese momento ella se liberó tanto del dolor como de la angustia que tenía. Posteriormente evolucionó satisfactoriamente. Bueno, adoptaron unos niños y rehicieron su vida. Eso nos habla de que sí hay un componente orgánico que tiene que ser visto. Hay un componente psicológico, claro está, pero el componente orgánico tiene que ser resuelto. Claro, esto me parece súper interesante y me lleva a pensar que, claro, con el tipo de enfoque que se hace ahora del dolor en la mayoría de sitios, es muy complicado llegar a esto. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que en la medida que se ahorre dinero para el tratamiento del dolor, estamos cometiendo un error. Y en la medida que se ahorre dinero para el tratamiento de cuidados paliativos, se está cometiendo un grave error. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios de cuidados paliativos en el mundo entero están tratando de que no haya ningún especialista en cuidados paliativos, que no haya especialistas en dolor, que no haya especialistas en nada, porque sale mejor mandarle un fármaco ya. Pero ¿qué pasa con eso? Que se está haciendo un pobre servicio. Los cuidados paliativos, nadie los ve y hasta que tiene un familiar con un problema de eso. Y es muy grave no tenerlo. Las estadísticas de la Tierra hablan de que el 30% de los pacientes con dolor oncológico severo son solamente los que son tratados. Vale decir, hay 70% de los pacientes con un dolor oncológico terrible que no son tratados, lo cual es muy grave. Entonces, tenemos que tratar a esos pacientes con respeto y como lo merecen, con respeto y con dignidad. Y en todas las esferas, no solo... Claro. O sea, me entiendo que... Bueno, esto de hecho será un tema para un próximo podcast que haré, pero entiendo que la medicina paliativa no solo se tiene que centrar en eliminar el dolor por su rama fisiológica, sino también por su rama social, emocional, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del equipo de salud tiene que haber especialistas en dolor, porque son los que nos ayudan a entender el dolor de nuestros pacientes. Entonces, la formación que tiene cada uno de sus especialistas, vale decir, el médico internista, el neurólogo, el fisiólogo, el otorrino, etcétera, etcétera, llega un momento en que necesitan a alguien que sea especialista en dolor. Por lo menos hay un dolor que es muy importante, que son los dolores de cara. Entonces, los dolores de cara son terribles. Y los dolores de cara todos son neuralgias del trigémino. Todos son neuralgias del trigémino. Y en general es muy baja la neuralgia del trigémino, porque hay otros componentes que se llaman dolor facial atípico, dolor de la articulación temporal mandibular, etcétera, etcétera. Dolor de glosofaringio. Hay miles de dolores en la cara que solamente tienen que ser vistos por un especialista de dolor.
Y el especialista del dolor va a ayudar al equipo interdisciplinario a llegar a la mejor terapéutica para ese paciente. Quiero saltar un poquito de tema a otra cosa más alejada y que probablemente no es tu especialidad, pero a ver si puedes ayudarme con esta pregunta. Hay como una vía en lo que es la recuperación de lesiones de médicos que han abogado mucho porque cuando te lesionas lo mejor es ser conservador, evitar el movimiento en esa zona y como ya asumir que pues, si te han operado el menisco, tu rodilla no va a volver a ser como antes, etc. Pero ahora está saliendo como una segunda vía de profesionales que están apostando más por, obviamente, en la fase más aguda, inmovilizar, pero lo mínimo posible, y desde entonces ya empezar a dar movimiento a la articulación lesionada. Incluso hablan de empezar cuanto antes la rehabilitación y explorar la zona de dolor. Es decir, no quedarse siempre en el punto en el que no duele la lesión, sino entrar un poco en ese dolor sin llegar a dañar la articulación, pero para que puedas recuperarte lo antes posible. Mi pregunta sería, cuando empiezo a sentir dolor en un lugar, ¿quiere decir ya que me estoy haciendo daño al sentir ese dolor? ¿O es un aviso de que aún tengo un margen más para explorar antes de hacerme daño? Fíjate qué pasa. La pregunta que tú estás haciendo es correcta. Actualmente, y ya tenemos tiempo en eso, los pacientes que se le pone una prótesis de rodilla o se le pone una prótesis de cadera, antes se le dejaba muchísimo tiempo, más o menos 15 días sin que se hiciera nada y el paciente guardaba reposo por eso. ¿Qué se hace ahora? Todo lo contrario. El mismo día de la prótesis, ese día se empieza la rehabilitación. Ese día. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que el paciente precozmente sea rehabilitado y la atrofia muscular se haga cada vez menor. Eso es básico en todas las cosas. Nosotros, hubo un momento en la historia de la medicina que nosotros teníamos infarto. Y los infartos agarraban y se le dejaban 2 o 3 meses el paciente acostado en una cama. No se movían para nada, en lo absoluto. Tenía un infarto y tenía que estar 3 meses acostado en cama. Eso iba en detrimento de la salud del paciente infartado. Todo lo contrario, ahora, ¿qué es lo que se hace? El paciente se le pone el tratamiento adecuado, sale de terapia intensiva y se empieza la rehabilitación ese día. Entonces, precozmente se rehabilita el paciente y eso hace que se recupere rápidamente y muchísimo mejor. El paciente con infarto llega un momento en que tratan de decir, bueno, no puedes hacer ejercicio. Ahora es todo lo contrario. Ahora necesitamos que el paciente sea orientado, llevado de su mano, para que se haga una rehabilitación cardiovascular completa y esos pacientes se recuperan excelentemente bien. Lo mismo pasa con todas las patologías, pero suponiendo la pregunta del menisco que tú hiciste, tú tocaste el tema del menisco. El problema del menisco, por decir uno cualquiera, es que te dicen, no, ya la rodilla no quedará igual. Todo lo contrario, esa rodilla va a quedar igual y tiene que recuperarse mucho más del 100% para que esa rodilla sea efectiva en su totalidad. Pero tiene que ser guiada. No puede ser porque a la persona le provoque, no. Eso tiene que ser guiado para que no se produzcan lesiones, para que se produzca la recuperación. Siempre tiene que ser guiado. Es muy interesante este cambio de enfoque porque, por ejemplo, ahora hay un chico en Estados Unidos que se ha hecho bastante famoso que se llama Ben Patrick porque él se destrozó la rodilla completamente. Se fastidió, no sé si eran los cruzados y el menisco, pero se reventó la rodilla y él era deportista, jugaba a básquet y le dijeron que nunca más podría volver a jugar a básquet o al menos al nivel, ¿no?, que lo estaba haciendo. Y él ideó todo un sistema de rehabilitación que tampoco es 100% suyo porque bebe de muchas influencias, pero que se llama Knees Over Toes. ¿Por qué? Porque él dice que, claro, durante muchos años se ha recomendado nunca pasar la rodilla por delante de la punta del pie cuando haces ejercicios como una sentadilla, por ejemplo. Pero claro, él lo que dice es, si tú nunca exploras ese rango de movimiento que tiene el cuerpo, tu cuerpo va a ser débil en ese rango. Por lo tanto, la probabilidad de lesión cuando entres en ese rango va a ser mucho más alta. Y él lo que hizo es, en su rehabilitación, poco a poco, obviamente de manera progresiva y paulatina, pero ir
poco a poco explorando estos rangos más extremos para tener una rodilla fuerte y tener una musculatura que sabe responder cuando entras en esos rangos articulares. Y me parece muy inspirador esto. Eso es correcto, porque fíjate qué pasa. En la medida que nosotros tengamos limitaciones, cada vez la limitación va a ir creciendo. Entonces nosotros debemos recuperar mucho más de lo que teníamos como función. Entonces, si nosotros llegamos a una función del 100% en una rehabilitación, no está adecuada. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dejes la rehabilitación, vas a perder entre un 20 y un 30%. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que llegar por lo menos de lo que tú tenías, llegar aún más para que eso tenga, en el momento que tú dejes la rehabilitación, siempre tengas un 100% de tu actitud y de tu funcionalidad. De hecho, por ejemplo, respecto a eso, yo tengo el hombro operado y sí que puedo rendir como antes, lo único es que creo que tienes que tener una consciencia extra en darle una atención especial a esa parte del cuerpo. Yo, por ejemplo, cada semana hago ejercicios que fortalezcan pues, las escápulas, la retracción escapular, la protracción, porque sé que mi hombro va a ser mi punto débil y por lo tanto sí que tengo que explorar todos los rangos, pero a lo mejor le tengo que dar un extra de atención más que una persona que nunca se ha lesionado ahí. Eso es correcto, eso es correcto. Yo tuve una lesión en la pierna y estuve a punto de perder la pierna. ¿Y qué pasa? Que yo cada día hago ejercicio para mi pierna. Que yo necesito mantener esa pierna óptima. Y está óptima. ¿Y por qué estuviste a punto de perderla? Si se puede preguntar. Tuve un accidente de moto y entonces en ese momento pensaron en amputarme la pierna. ¿Y qué pasó? Que tuve muchísimo tiempo, pero se recuperó y tengo 100% de movilidad de la pierna y todo. Perfecto. ¿Y utilizaste este enfoque de llevarlo al 100%. No es de dejar, sino llevarlo al 100% y más. Bueno, pues a ver si este mensaje llega a la audiencia, siempre acompañados de un profesional, pero que es importante no pensar, me he lesionado, pues me dejo esta articulación, ya dejo de esforzarme ¿no? Asumo que voy a ser una persona más sedentaria. Creo que esto es un error de concepto. Hay otro tema que me despierta mucha curiosidad, que una vez mi tía, de hecho, creo que se lo explicaste tú, puede que me esté equivocando ahora, ¿vale? Pero que hay gente que somatiza más el dolor en las vísceras y gente que somatiza más el dolor en su músculo esquelético. Sí. Porque ocurre, o sea, porque hay gente que... Eso ya es variaciones personales. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay personas que en un momento de angustia hacen un dolor de cuello, una tortícolis, o hacen un dolor de lumbago porque están muy angustiados. Y hay otras que no, que hacen una úlcera y hacen una úlcera sangrante. Entonces, ¿por qué uno hace una cosa? Esas son variaciones personales. Pero no quiere decir que no deben ser tratadas, sino que deben ser tratadas cada una en lo que ella necesita. Y el de la úlcera tiene que ser tratada su úlcera. Y el que tiene proceso musculoesquelético tiene que ser tratado también. Entonces, cada uno en su manera tiene que ser tratado y tiene que ser acompañado hasta que se recuperen, porque eso es todo lo que necesitamos, acompañamiento. Y no se sabe exactamente, o sea, entiendo que es una cosa individual, pero la razón exacta de por qué ocurre esto no se sabe. No se sabe. Fíjate que hay pacientes que tienen una preponderancia en hacer problemas cardíacos y otros tienen preponderancia en hacer problemas abdominales, otros tienen preponderancia en hacer problemas neurológicos. Esas son variantes de su genética, ¿entiendes? Pero no lo sabemos, eso sí no se puede saber. Pero lo que sí es que estemos al lado de la gente. Necesitamos estar al lado y acompañarlos en su recuperación. Es lo que queremos. Genial. Otro tema que quería sacar, que creo que ahora se habla mucho de ello, es la inflamación y su relación con el dolor, porque cada vez como que se está empezando a ver que la inflamación está jugando un rol más grande en los problemas y las patologías de la actualidad. De hecho, se habla mucho últimamente de, por ejemplo, el intestino permeable. Se habla mucho de que las migrañas podrían venir de una inflamación a nivel neuronal, ¿no? Entonces, se está empezando a hablar mucho de la inflamación, de cómo afecta la nutrición a la inflamación. ¿Qué vínculo hay entre la inflamación y el dolor?
La inflamación es igualito que el dolor. ¿Entiendes? Es un proceso de alarma. Entonces, el proceso de alarma de nuestro cuerpo va dado. Tenemos varios sistemas de alarma. Un sistema de alarma es el dolor. El otro sistema del dolor, el sistema de alarma es el proceso inflamatorio. Eso fue descrito hace 7 siglos, más o menos, 7 siglos antes de Cristo. Eso nos habla del proceso de dolor, inflamación y calor. Eso es lo primero que tenemos siempre en todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, calor, rubor y dolor. Entonces, si tenemos calor, rubor y dolor, tenemos una triada. Y esa triada la describió Celsus. Entonces se llamaba la triada de Celsus, calor, rubor y dolor. Entonces ese problema de calor, rubor y dolor nos está hablando de que tenemos un proceso inflamatorio que tenemos que ser tratado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la alimentación actual, gracias a la ambición, se han ido cambiando la genética de muchas cosas, entre ellos el trigo. Cambiamos la genética del trigo, entonces ahora el trigo es un trigo variado, un trigo complicado, que para que produjera más grano, simple y llanamente que tuviéramos más grano. Pero esa producción de más grano empezó a traer problemas inflamatorios severos con el trigo. Entonces hay que tener ahora cuidado con qué trigo utilizamos y qué trigo es el que consumimos. Entonces, esa serie de situaciones tienen marcada influencia en nuestro cuerpo. Cuando hay un proceso inflamatorio de una rodilla, del abdomen o de la cabeza, automáticamente se generan y se liberan dentro del cuerpo una serie de sustancias químicas que van a producir disminución de la irrigación de esa zona, van a producir que esa zona se edematice, se hinche y que esa zona empieza a doler. Entonces eso pasa a todo nivel. A nivel del abdomen, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de todo nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que luchar contra el proceso inflamatorio. Entonces hay sustancias muy entendidas que son antiinflamatorias naturales. Entonces debemos tratar de buscar esos antiinflamatorios naturales para que nos ayude a recuperar. La cúrcuma, por ejemplo, podría ser. La cúrcuma, la piña. Hay una serie de cosas. La piña es el primer antiinflamatorio que se utilizó en medicina, fue la piña. Y tiene una gran influencia en los procesos inflamatorios. La cúrcuma es otra de ellas. Tenemos una serie de antiinflamatorios naturales. El omega 3, ¿no? También va bastante para la inflamación. Para el proceso inflamatorio. Perfecto. Pues voy a cerrar este bloque así de preguntas más quizá abstractas de la medicina para ir a algo más concreto. Quería preguntarte acerca de cómo trabajas tú en tu consulta. Tú ahora mismo tienes una consulta para ayudar a la gente a gestionar su dolor y a reducirlo. Y quería a ver si podías explicar un poco a la audiencia, más o menos, cuando te llega un paciente pues, reportando un dolor, qué tipo de técnicas utilizas, cómo intentas encontrar la raíz, ¿no? Este elemento inicial. Básicamente, es como un examen clínico y un examen normal de un paciente en medicina. Pues simplemente se evalúa, se hace una historia clínica completa, se hace su evaluación y se hace énfasis, por lo menos en la consulta que yo hago énfasis en cómo fue que sucedió el proceso del dolor. ¿Qué fue lo que hubo previo al proceso del dolor? Eso nos va a indicar a nosotros cómo tratarlo. El mismo paciente siempre va a decir cómo, porque es que el rol lo recuerda. Yo tuve un accidente de moto hace 1000 años. Yo tuve tal cosa. Mi madre murió en muy malas condiciones. Yo quedé con ese proceso y posteriormente ahí empezaron mis dolores. O sea, hay algo que va a marcar la pauta. Después de eso, después que se evalúa y se hace su historia, su anamnesis y se hace su examen clínico, hay que tratar de volver a la raíz del cuerpo. El cuerpo tiene un proceso anatómico, una anatomía. Y esa anatomía tiene que ser respetada de una manera marcada.
volver el cuerpo a su anatomía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un dolor persistente, cambiamos la manera de caminar, cambiamos la manera de estar en la postura, empezamos a defender, buscando posturas antálgicas, buscando ayuda del dolor, alivio del dolor, y esa búsqueda del alivio del dolor hace que se produzca mayor dolor. Entonces tenemos que tratar de romper ese ciclo e irnos al revés, a la fase inicial de cómo se inicia el proceso de vida de él, volver a su origen. Fíjense qué pasa. En un momento dado, una mujer muy inteligente de Alemania empezó a darse cuenta que los pacientes con ictus los tiraba al suelo. Entonces ella agarró, puso unas alfombras en su consultorio, en su gimnasio, y tiraba a los pacientes con ictus al suelo. Eso fue una desgracia. Todo el mundo decía, es lo que está loca, mi papá en el suelo como un gusano, ¿qué hace mi papá ahí? ¿Cómo se le ocurre esa locura? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella persistió con su locura y los pacientes en el suelo comenzaron a gatear. Y los pacientes gateando volvieron a levantarse y volvieron a enderezarse y se recuperaron de los ictus. Entonces, eso fue una manera de ir. Ella fue al inicio de la vida de ese hombre, que era empezar a gatear. Entonces, posteriormente, otra persona pensó, si esta mujer llegó hasta el gateo, vamos a ir un poquito más atrás. Entonces los empezaron a meter en las piscinas. Entonces los metieron en las piscinas, y cuando los metieron en las piscinas, metieron a las pacientes en el útero de su mamá. Ellos pasaron 9 meses en el útero de su mamá, y entonces eso fue magnífico. ¿Por qué? Porque al meterlos en el útero de su mamá, empezaron a recuperar las condiciones iniciales que él tenía cuando estaba en el útero de su mamá. Entonces ahí empezaron a aparecer las diferentes técnicas para recuperar a los pacientes en el agua. Entonces tenemos hidroterapia, tenemos muchas terapias, tenemos terapias de todo tipo. Entonces todas las culturas de la Tierra han aportado su bondad y su grandeza y su inteligencia para ayudarnos a sanar. Y ninguna cultura sola tiene toda la sabiduría. Eso es mentira. Todas las culturas tienen algo que decir. Entonces, como yo pude caminar un poco por la Tierra, me di cuenta de que hay muchas culturas que tienen algo que decir. Entonces, la cultura china tiene algo que decir, la cultura egipcia tiene algo que decir, la cultura romana tiene algo que decir, toda esa cultura. Y entonces, ¿qué trato yo? Trato de buscar el tratamiento que le conviene al paciente para que se pueda recuperar. Eso es lo que básicamente hacemos. De hecho, esto me conecta con la siguiente pregunta que te quería hacer perfectamente, que es, a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a la consulta de un doctor que ha estudiado la carrera de medicina, encontrar elementos de medicina alternativa o de medicina, como dices tú, de otras culturas, como puede ser, por ejemplo, el uso de ventosas, que si no me equivoco fue en China donde se inventó, sí, ¿no? El uso de imanes para mejorar la microcirculación a nivel de los capilares, ¿no? Masaje visceral para trabajar el sistema nervioso autónomo. Que este tipo de técnicas, por ejemplo, he estado buscando en PubMed un poco, y tienen muchos menos papers o muchos elementos de evidencia científica demostrando que funcionan. ¿Por qué crees que todas estas técnicas no hay tanta evidencia científica sobre ellas? Bueno, la cultura occidental tenemos la bondad de desechar a todo lo que opine diferente a nosotros. Es una manera de funcionar también, que no es correcta. Entonces, ¿qué ha pasado? En la historia de nosotros reciente, Estados Unidos trabajó de una manera marcada para comprobar que no existían los puntos de acupuntura. Y pagaron unos grants, unos estudios bien importantes para poder evidenciar que eso, los puntos de acupuntura no es estupidez, que eso no tenía ningún basamento científico, y pagaron un grant para demostrar que no servía para nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy fácil, que el hombre que estudió creó una máquina para la sensibilización de la piel y medía exactamente los cambios eléctricos, y evidenció que en cada uno de los puntos de acupuntura había una varianza de la parte eléctrica de la piel.
Entonces él, tratando de demostrar que no existían, demostró que sí existía. Eso fue una cosa terrible. ¿Y esto lo publicó? Sí, está publicado y pagado por el gobierno americano. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Nixon se fue, fue el primero que visitó a la China, el primer presidente americano que visitó la China y visitó a la China. Cuando estaba en China, uno de sus guardias personales, que él estimaba mucho, hizo una peritonitis, una apendicitis con peritonitis y había que operarlo, pero ya, de ahorita para allá. Entonces no había manera de trasladarlo ni en avión ni nada porque no llegaba. Ese hombre tenía que ser operado. Entonces el cirujano que acompaña al presidente americano lo operó en un hospital de la China. ¿Y qué fue la gracia? Que lo operaron con acupuntura. ¿En serio? Y nada más lo durmieron con acupuntura. No le dieron ningún tipo de anestesia adicional, sino le pusieron unas agujitas y el hombre dormido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a partir de hoy, por orden presidencial del presidente de los Estados Unidos, dijo, se permite la utilización de técnicas y las universidades tienen que abrir cupo para estudiar las técnicas de medicina tradicional china. Actualmente tú en los Estados Unidos te puedes graduar de medicina tradicional china en las universidades americanas. ¿Entiendes lo que te decía? Entonces, ¿qué te demuestra a ti eso? Que hay una serie de técnicas que sí sirven, que nosotros las hemos desechado porque eso no nos sirve a nosotros. Pasando el tiempo, los puntos de acupuntura y los puntos chinos, que tienen más de 5.000 años, ese mapa del cuerpo tiene 5.000 años de antigüedad. Nosotros, que somos mucho más inteligentes, hicimos el mapa en 1987 y era idéntico a aquel. ¿Qué mapa hicimos? Un mapa por la fibromialgia. Sí. Se hizo un mapa y el mapa es idéntico a los puntos de acupuntura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué sucede? No podemos desechar técnicas. Nosotros como médicos tenemos que entender que tenemos que usar. Yo uso técnicas americanas. Uso técnicas de aquí, de Europa, de España. El láser lo uso de aquí. Utilizamos técnicas de los israelíes. Utilizamos técnicas americanas. Utilizamos bloqueos neurales. Utilizamos toda una serie de gama de terapéuticas que son reales y viables y que nos ayudan a sanar. Entonces, todas esas técnicas confluyen para que haya una mejor salud del paciente. A mí de este tema lo que me rechina mucho y me cuesta entender es, yo voy a consultas de gente que utiliza técnicas de medicina alternativa que están convencidos de que son efectivas, lo ven en sus pacientes, tienen evidencia empírica y a ellos les sirve para aplicarlas y son gente inteligente con estudios, o sea, que no cualquier persona, no cualquier curandero que pueda haber por allí. Por otro lado, tengo amigos y profesionales de la salud que son fisioterapeutas o similar que totalmente dicen que estas técnicas no tienen evidencia científica o al menos no en las revistas de impactos de un impacto suficiente, que no sirven para nada y que si funcionan es por el efecto placebo. Entonces me cuesta entender cómo puede ser que estén estos dos reinos tan separados y no hayan dicho los científicos, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hacer un estudio, un ensayo clínico para comparar un grupo control, un grupo con ventosas, vamos a hacerlo a ver qué pasa, si disminuye el dolor, si mejora la irrigación en la espalda. Fíjate que hay una publicación reciente que es muy bonita de las ventosas. Se tomó una biopsia del músculo. El paciente permitió que se le tomaran las biopsias, bastantes pacientes. Se tomó la biopsia del músculo, se le aplicó la ventosa y se toma la biopsia del músculo. Y se evidenciaron que había un aumento de los linfocitos T, solamente por poner la ventosa. Entonces, mejoraba el sistema de defensa inmunológico y las características del músculo. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es desechable. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tú estás diciendo. O sea, hacer estudios pormenorizados
sin desechar técnicas, hacer estudios pormenorizados que nos ayuden a dilucidar y hacer pautas y protocolos adecuados para la terapia de los pacientes. Eso es todo lo que hay que hacer, más nada. Pero momentáneamente tenemos que tratar a los pacientes y aliviarlo. A ellos lo único que les interesa es que le quiten el dolor. O sea, entonces tú crees que la posible razón de por qué no hay tanta evidencia científica, tantos estudios mirando estas técnicas, es por un prejuicio. Bueno, entiendo que por un lado los prejuicios a lo mejor de la sociedad occidental de utilizar técnicas más antiguas o de otras culturas más lejanas, y a lo mejor también supongo que para ciertas industrias del mundo de la salud, claro, el uso de ventosas es mucho menos rentable que el uso de analgésicos, por ejemplo. Fíjate qué pasa. Dentro de las técnicas que se han utilizado y se utilizan actualmente en fisioterapia, una de las técnicas muy importantes, en fisioterapia se llama fisioterapia porque se utilizan medios físicos. Entonces, la fisioterapeuta utiliza muchos medios físicos, entre ellos un medio físico se llama láser terapéutico. El láser terapéutico es una invención de Europa, específicamente de Italia, Francia y España. ¿Y qué pasó? Que fue bombardeado por la industria farmacéutica para que no saliera a la luz. ¿Y cómo es la situación? Que en España casi ni se usa siendo español. Y yo lo uso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque hay un interés de que no salga a la luz. En España se usa muy poco. Yo esto me lo explicaste tú y no lo había visto en ningún sitio. Por eso te digo. Entonces, pero fíjate que en los veterinarios americanos lo utilizan. ¿Cómo se llama esta técnica para que la gente la pueda conocer? Láser terapéutico. Láser terapéutico. ¿Y en qué se basa? En la utilización de un láser que va a mejorar tanto la función celular como la función de circulación y como la función de inflamación. ¿Y qué tipo de energía utiliza el láser? La luz. ¿Pero luz de espectro visible? Sí. Ostras, pues lo miraré un poco más. Luego también te pediré si luego puedes pasarme a algunos artículos científicos que estamos mencionando, porque así los comparto y que la gente los pueda consultar. Sí, con todo gusto. Mira, dentro de las cosas que tú tocaste fue el problema de las ventosas. Las ventosas son de origen chino, pero aquí hay que hacer una salvedad. El que hace conocer las ventosas a nivel del mundo fue España. España, en ese momento en que Marco Polo trae las ventosas de la China a Europa, había una afinidad muy importante entre Italia y España en ese momento. Y en eso condicionó que España adquiere el proceso de las ventosas y la hace suya. Y España lleva las ventosas a todo su reinado. Vale decir, tú consigues ventosas en Filipinas, en Argentina, en México, en todas partes de América, los consigues. En la parte sur de los Estados Unidos lo consigues. Tú consigues, en todas partes de su reinado se consigue ventosa. La ventosa la utiliza el pueblo vulgus. La gente normal y corriente del pueblito, y entonces tú ves que dicen, mi abuelita me ponía eso me lo ponía mi abuelita, y los resultados son excelentes. Entonces, ¿qué pasa con la ventosa? Que la ventosa aligera el proceso de recuperación, mejora la contractura, permite que la evolución sea muchísimo más rápida y se hacen en segundos, o sea que su utilización es muy, muy fácil y buena. De hecho, tú utilizas prácticamente, bueno, yo las sesiones que he ido contigo, es una técnica que te gusta mucho utilizar. Vale, te quería preguntar también acerca de la osteopatía, porque también en la consulta utilizas ciertas técnicas que vienen de la rama de la osteopatía, y también es un tema que me llama la atención porque hay como mucho En Barcelona quizá no tanto, ¿eh? En Barcelona hay muchos fisioterapeutas, osteópatas que combinan las dos cosas. Pero en general fuera es como que los fisioterapeutas desprestigian a veces, estoy generalizando, ¿eh? No todos para nada, pero algunos fisioterapeutas desprestigian las técnicas que utiliza la osteopatía
Y viceversa. Y los osteópatas a veces dicen, es que los fisioterapeutas como que atacan a la parte concreta donde hay dolor o hay síntomas, pero no miran el global del problema. Sí, pero a mí me parece que debemos tratar en la parte médica de hacer confluentes, de ayudar, de hacer equipo. Si somos equipo, todo el mundo sale beneficiado. La rama que yo trabajo toda la vida, nace de la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea el ser humano fue lo suficientemente maligno para utilizar cosas terribles que nunca habían sido utilizadas en la Tierra. Entonces se utilizaron cosas brutales de lado y lado. Entonces, ¿qué pasó? Ese daño que se produjo, había una serie de pacientes que nadie tenía la más remota idea de qué hacer con ellos. Entonces, como nunca se habían utilizado esas técnicas tan brutales y eso no se conocía ni siquiera de qué pasó, entonces empezaron a decir, ¿qué hacemos con esto? En ese momento, los americanos crearon, porque tenía una gran cantidad de veteranos heridos de guerra y con problemas de dolor muy severo, crearon un estudio muy bien pagado y allí nace nuestra especialidad. La especialidad de nosotros nace con la Guerra de Corea y en ese momento una persona que se llamaba el doctor John Bonica le dieron suficiente dinero y suficiente fuerza para que él pudiera desarrollar estudios de dolor para ver qué se hacía. ¿Qué hizo ese hombre? Ese hombre sentó en una mesa neurólogos, médicos internistas, fisiatras, nutricionistas, etcétera, etcétera, hasta trabajadores sociales, todo el mundo sentado y él era el coordinador de la mesa y entonces empezaron a hacer y de allí nacen los protocolos de tratamiento de dolor. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Si nosotros en un momento dado de la historia nos pusimos de acuerdo para poder poner y ayudar a los pacientes por encima de todo y se lograron los protocolos de tratamiento de dolor del mundo, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en este momento de decir, los fisiatras utilizan medios físicos y tienen sus técnicas excelentes y los osteópatas tienen técnicas excelentes también. Entonces, uniendo somos más fuertes, separando somos más débiles. Tenemos que unirnos para poder trabajar. Entonces, ¿qué tiene de bondad la osteopatía? La osteopatía tiene una bondad que es que miran a las personas de una manera integral. Entonces, están tratando a la persona de una manera integral. La postura, cómo respiran, cómo caminan, toda esa serie de cosas y ver al paciente de una manera integral y eso condiciona que viendo al paciente de una manera integral logran recuperar a los pacientes de muy buena manera. Entonces, son técnicas confluentes. Yo me parece que no son despreciables, ninguna son despreciables, sino todo lo contrario, son unidos. Tanto los fisios como los osteópatas son unidos. Y fíjate que lo que tú estás diciendo es correcto, vale decir, hay muchos de nuestros fisios son osteópatas y muchos de los osteópatas son fisios. Entonces, eso es lo correcto. O sea, gente preparada con apertura mental para poder ayudar a los seres humanos. Lo demás no hace falta, necesitamos eso, ayuda. Y una de las cosas en las que se centra mucho la osteopatía es en intentar buscar la simetría dentro del cuerpo, intentar manipular el cuerpo para corregir ciertas compensaciones que pueda haber y trabajar mucho la postura. Pero es que hay muchos amigos fisioterapeutas que me han comentado muchas veces, ellos estudian que no hay correlación entre asimetrías posturales y dolor. Entonces, claro, esto digo, ¿cómo puede ser? Porque no lo entiendo. No, fíjate qué pasa. Si tú tienes una asimetría por una luxación de un hombre, no hay nada que hacer. Hay que poner el hombro en sitio, se acabó. No hay discusión. Tú tienes una asimetría porque tienes una subluxación de la articulación de la boca, tienes que poner la articulación de la boca en sitio. Se acabó la discusión. ¿Entiendes? Entonces son cosas, a ti se te sale el tobillo de postura, simplemente hay que poner el tobillo en sitio. O sea, no hay mucha cuestión. Entonces, ¿qué pasa? No es ilógico lo que están planteando unos y otros. Entonces, lo que se está tratando de buscar es la manera de separar.
No, hay que buscar la manera de trabajar en equipo. Si trabajamos todos en equipo, eso va a redundar en el beneficio de nuestros pacientes. Los pacientes van a evolucionar satisfactoriamente si se tratan con todas las técnicas adecuadas para aportar. La belleza de la clínica del dolor es que se sentaron todos los especialistas a aportar su conocimiento. En un momento dado, el otorrino se sentaba, porque fue llamado para dolor orofacial, y se sentó también en la mesa. En un momento dado, el cardiólogo lo sentaron. Porque, ¿qué pasa? Hay dolores cardíacos, el paciente hizo un infarto y tuvo el dolor del corazón. Ya se le trató el infarto y sigue con dolor. Entonces, ¿qué pasó? Todavía hay que sentarse a buscar por qué seguía con dolor. O sea, ya se había quitado el infarto y persistía el proceso doloroso. Entonces había que tratar el proceso doloroso. Entonces, esa conjunción es lo que tenemos que buscar. Todos juntos buscando soluciones para que la gente evolucione satisfactoriamente. Más nada. La gente lo que quiere es curarse. Y yo también. Claro, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que los fisios y los osteópatas se deberían de sentar para ver cómo hacen que la gente tenga mayor bienestar. Pero claro, veo un problema en el que sí, los fisioterapeutas dicen, la evidencia científica dice que una asimetría postural no es causa de dolor. Y el osteópata justo lo que dice es, ¿tienes la cadera derecha más alta que la izquierda? Antes de ver por qué te duele el antebrazo, tenemos que corregir eso, porque puede haber una compensación que llegue hasta generar un dolor en el antebrazo. O sea, las dos cosas no pueden ser ciertas. O la asimetría postural puede causar dolor o no pueden ser ciertas las dos versiones. No, las dos versiones no son ciertas. Lo que pasa es lo siguiente, que dependiendo de la asimetría y la influencia de la asimetría es que se puede tomar en cuenta. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Si la asimetría tuya fue porque tú tienes una subluxación de la cadera, si no la corriges, no lo vas a quitar el dolor. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, son situaciones que convergen. Claro, son enfoques diferentes y cada uno quiere su parcela. Esta parcela es mía y nadie me la toca. Y esta parcela es mía y nadie me la toca. Eso es mentira. El paciente no es ninguna parcela. El paciente es un ser humano. Y el paciente es de él. No es mi paciente. El paciente es de él. Ese paciente no es mío. Ese paciente es de él. Entonces, y él que acompañarlo a él a que recupere su salud. Entonces, no podemos parcializar, o sindicalizar un paciente. No podemos hacer eso. Entonces, fíjate qué ha pasado. En la medida que las subespecialidades han crecido, llegó un momento en que yo nada más sé de ojo. Bien pobre. Porque el hombre con ese ojo es diabético. El hombre con ese ojo es hipertenso. El hombre con ese ojo tiene una serie de patologías. Entonces, no podemos despegar el ojo del ser humano. Tenemos que tratar al ojo del ser humano. Claro. Si, por ejemplo, miramos un ejemplo particular, o sea, yo no sé por qué, pero tengo, o sea, un brazo aparentemente más largo que otro, ¿vale? Que de hecho lo estuve mirando con un amigo fisio, pero claro, puede ser por muchas razones. Podría, como a mí me operaron de pequeño en el húmero izquierdo, podría ser que al volver a cicatrizar ese húmero se acortase un poco. También podría ser, ¿no? Porque hay muchos factores, que mi musculatura escapular o de los hombros esté descompensada el lado derecho y el izquierdo y eso provoque que un húmero entre más hacia detrás que otro. O sea, podría haber mil razones, ¿no? Claro, pero yo pienso, mi cuerpo, imagínate que fuese por la operación cuando tuve pequeño, ¿habrá aprendido a ser eficiente con este desbalance o no? ¿O siempre va a ser más eficiente si corriges el desbalance? Cuando tú agarras una botella de agua y te la tomas y la colapsas, la aprietas y le pones la tapita y la dejas colapsada, y en un momento dado, pasando los días, tú agarras y la soplas, puedes volver a meter líquido dentro. Eso se llama memoria del material, o sea, memoria del plástico.
Lo mismo pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo tiene una memoria y esa memoria fue el diseño estructural que él tuvo. Claro, si tuviste la fractura y te hicieron una intervención sobre eso, de repente disminuyó el crecimiento, la zona de crecimiento del hueso y eso hizo que un brazo quedara más corto que el otro. Pero hay que tratar dentro de lo posible de volver a la simetría para que funcionen idénticamente igual. Entonces, dentro de la corrección de la simetría y fortalecimiento, optimizar lo que ya tú tienes para que sea cada vez mejor. Eso es lo que hay que buscar. O sea, optimizar dentro de los rangos de variación. Claro, o sea, dentro de las limitaciones anatómicas que haya, sí. Intentar buscar la mayor simetría posible para que sea más eficiente el movimiento, ¿no? Es correcto. Perfecto. La última pregunta que te quería hacer, ya para ir cerrando la entrevista, era en relación a que la sociedad cada vez es más anciana y cada vez tiene presentes mayores dolores crónicos. Y me gustaría saber si existe ahora alguna línea de investigación dentro de la especialidad del manejo clínico del dolor, alguna propuesta para hacer frente a esta sociedad con cada vez más dolor crónico, si se está investigando alguna técnica especial o alguna técnica avanzada para hacer frente al dolor crónico. Fíjate qué pasa. Lo que estamos tratando de los que hacemos dolor y manejamos pacientes ancianos con dolor es de llevarlos a la mejor postura, porque en la ancianidad el anciano comienza a variar su postura de una manera marcada, empiezan cifosis marcada, empiezan una serie de situaciones. Le ponen una prótesis de rodilla, le ponen una prótesis de cadera, le operaron 50 veces la columna y entonces las cosas van variando. Entonces, dentro de eso, tratar de que él mantenga la mejor calidad, movilidad y la menor cantidad de dolor. Entonces, ¿qué pasa? En la manera que el paciente se dobla y ni siquiera le enseñan a utilizar el andador, y el andador, él pone el andador todo dobladito para ir caminando al mercado, todo dobladito, y ni siquiera le enseñan que si él retrae el andador hacia atrás y camina derecho le va mejor. Eso condiciona que el paciente cada vez tenga más dolor porque cada vez está más inclinado, le duele la cadera, le duele la rodilla, le duele la espalda, le duele todo, incluso le duele los brazos solamente por la utilización inadecuada del andador. Dentro de las cosas que a mí me asombran es que todas las publicaciones nos hablan que después de los 40 años perdemos neuronas. Todo el mundo se ha dedicado a decir, perdemos neuronas, cada vez estamos peor, cada vez estamos más viejos, cada vez perdemos la capacidad de raciocinio, etcétera, etcétera. Pero no hay nadie que diga cómo la recupero. Entonces, yo creo que es importantísimo decir, mira, necesitamos hacer tales y tales pautas para recuperar nuestras neuronas. Si el paciente anciano solamente camina, recupera neuronas. Si se pone a ver televisión y se queda mirando la televisión 700 horas al día, olvídese que no va a recuperar ni una neurona. Y eso de que va a hacer un crucigrama y va a recuperar neuronas, pues tampoco. ¿Entiendes? Solamente camine, haga un poquito de ejercicio, muévase y lleve una vida alegre y feliz. Punto. Ande derecho, respire bien, coma sabroso y ande a pasear. O sea que el futuro de la medicina del dolor tiene que estar mucho más centrado, en tu opinión, en la medicina preventiva, en cuidarse y en no llegar a tener estos dolores, que en desarrollar técnicas súper complejas para paliar el dolor, ¿no? Claro, porque todos los dolores de los ancianos, la mayoría de los dolores de los ancianos son producidos por el mismo anciano. Por una postura inadecuada, por comer inadecuado, por no moverse, por estar viendo televisión todo el santo día. Entonces, eso condiciona el problema. Pero en la medida que nosotros hagamos que el anciano tome conciencia de que el caminar es su vida, de que él tiene que caminar todos los días de la tierra y que tiene que alimentarse bien, respirarse bien y tener una postura adecuada, ese anciano va a llegar al tiempo que tenga que llegar en perfectas condiciones. Esto para mí es un tema crucial porque estamos acostumbrados a pensar que una persona de 80 y pico, 90 años es una persona encorvada,
con muchísimo malestar, muchísimo dolor crónico, y obviamente puede haber dolores que no controlemos, pero si una persona se cuida durante toda su vida y tiene unos hábitos correctos, no tiene por qué llegar a la ancianidad de esta forma. Yo tengo una paciente que tiene 90 años y esquía. Esquía con 90 años, ¡wow! Entonces, ¿qué pasa con eso? Es la actitud. Es la actitud. Ella quiere vivir bien, cocina, canta, borda, se mete en cuanta cosa hay y ha llevado una vida feliz. Esa mujer anda muy bien y así sucesivamente. Entonces, tenemos nosotros que obligatoriamente mantenernos en una condición buena, en una buena postura y tenemos que caminar. Esa es la vida. Bueno, todos los oyentes que sean sedentarios les invitamos a que caminen mucho más, hagan más ejercicio y se cuiden si quieren pensar en estos últimos años, disfrutarlos. Para cerrar la entrevista, Arnaldo, hay 4 preguntas que siempre le hago a todo el mundo. Las mismas son preguntitas cortas. Y la primera de ellas es, si tuvieses que recomendar un libro a la audiencia, sea o no relacionado con la medicina, ¿cuál recomendarías? El libro que yo recomendaría sería Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Caldwell. Es un libro interesantísimo que nos habla de la medicina en tiempos de Jesús. Es la historia de San Lucas. Es un médico muy completo que tuvo la capacidad de entender y formarse en la escuela de Alejandría y fue el médico incluso de Nerón. De uno de los emperadores, no de Nerón, de uno de los emperadores. Y es interesantísimo, ese sería. Genial. La segunda pregunta es, si tuvieses la oportunidad de tener una conversación con una persona que esté viva ahora mismo, que no esté viva, con cualquier persona de toda la historia, ¿con quién te gustaría tener una conversación de café? Yo me tomaría un café con Jesucristo. Qué interesante. ¿Qué le preguntarías? Oye, que por qué hizo todo lo que hizo. Me gustaría saber por qué lo hizo. Me gustaría que me comentara por qué hizo todo lo que hizo. Muy buena elección, creo. Si no te dedicases a lo que te dedicas ahora mismo, ¿hay alguna otra rama profesional que no sea la medicina que en algún momento quisiste hacer o que te gustaría explorar? A mí me hubiera gustado hacer eso de reconstruir casas. Me hubiera gustado eso. O sea, comprar casas, arreglarlas y volverlas a vender. Eso me gustaría porque me parece bellísimo. Ahora creo que cada vez hay más gente que lo está haciendo porque con las redes sociales, como también puedes grabar el proceso y compartirlo, pues hay mucha gente que se está dedicando a eso. Muy bien. Y por último, la pregunta sería si me recomiendas invitar a alguien al podcast. Si crees que hay alguna persona que conozcas que podría ser interesante en este podcast. Mira, eso es una pregunta bien interesante. Sí, hay una señora que te pudiera decir que hace eso de reconstrucción de casas, que me parece que es una persona, es la señora Pushmolto. Me parece que sería una persona muy interesante para preguntarle de lo que ella hace. Perfecto, pues ahora me lo apuntaré y a ver si podemos traerla. Pues nada, Arnaldo, simplemente darte las gracias por la conversación. He estado muy a gusto y creo que bueno, a los oyentes les va a parecer muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, un gusto estar contigo, de verdad que es una experiencia hermosa y estamos a tu orden cuando quieras. Antes de despedirnos, que perdón que se me había olvidado, si alguna persona quiere contactar contigo, ¿hay algún lugar donde publiques algo de lo que haces o simplemente si alguien quiere contactar contigo, cómo lo puedo hacer? Yo te doy los datos para que tú lo... Vale, pues pondré en las notas del episodio los datos por si alguien quiere contactar al doctor Arnaldo y a lo mejor si tiene dolor, pues ir a su clínica. O sea que nada más, Arnaldo, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista de hoy, espero que la hayáis disfrutado y espero que no os haya resultado demasiado técnica. Hacía tiempo que quería entrevistar a algún doctor y de hecho la próxima entrevista va a ser con otra doctora en este caso y hablaremos del sistema sanitario español y de la vejez, de cómo hacer frente a los problemas que se vienen. Entonces, a todo el que le haya gustado esta rama un poco más sanitaria, estoy seguro que el próximo también os gustará.
Solo recordaros que si aún no estáis suscritos al podcast, me haríais un favor suscribiéndoos, porque es una manera de apoyar este proyecto y de que yo pueda grabar muchos más episodios. Y nada más, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.